vamos a comenzar la presentación. Esto es una sustentación del trabajo final para el máster en gestión de riesgos. Los participantes estudiantes Rodrigo García, quien les habla, y Mario Germán Cabal. Esta es una presentación del software GCI, en el cual se aportaron y diseñaron nuevas funcionalidades, producto del conocimiento y de todas las experiencias adquiridas en el máster de gestión de riesgos. Está dirigiendo y nos acompaña la doctora Isabel Casares. Nuestra agenda es una pequeña introducción de lo que fue la historia de GCI, la estructura y módulos de GCI, los productos de GCI y una presentación del software GCI. En el año 2007 nuestra compañía se dio a la tarea de construir un software de control interno. Fue nuestro primer módulo desarrollado y luego se desarrolló el módulo de gestión de riesgos. En virtud del crecimiento de la necesidad de un producto como el software de gestión de riesgos, nos vimos en la necesidad de buscar una nueva alternativa que nos permitiera llevar nuestro módulo de gestión de riesgo a un nivel superior que cumpliera tanto requisitos de orden legal, local y regional a toda Latinoamérica. En el año ya 2013, pues con el máster que estamos haciendo con EALDE, nos ha aportado un conocimiento importante en lo que ha sido, en lo que nos ha permitido mejorar algunos elementos y funcionalidades que pasaban en el software, especialmente con el tema del estándar ISO 31000, igualmente con todas aquellas metodologías que justo la doctora Isabel Casares nos hizo conocer a través de su literatura, e igualmente algunas experiencias de compañeros que fueron capturadas. A la fecha hoy tenemos un gran cúmulo de funcionalidades de nuestro software y esperamos que dichas funcionalidades también totalmente estén desarrolladas en 2015, dado que verdaderamente pues, en la industria del software nunca está construido de una forma total. Pues habrá que ir incorporando funcionalidades y adicionando de acuerdo a todos los elementos que integran el normativo no solamente local, sino regional. Y eso permite pues que este software sea dinámico y que afortunadamente pues nosotros somos los constructores, podamos acondicionarlo a las necesidades de clientes muy particulares o también de un gran cúmulo de corporativos. La estructura y módulos de GCI está conformado básicamente por una suite que le hemos llamado Management and Control, en la cual se integran los módulos de riesgos, de auditoría, de compliance, de process, el workflow y el PLAT, que es básicamente el último, el de lavado de activos. Esa es la estructura que tenemos en este momento, o sea que bajo esos 6 grandes módulos corre todo lo que es GCI. Unos son complementarios del otro, sin embargo, en virtud más adelante Mario nos va a hacer una presentación más detallada de cada uno de ellos. Sin embargo, sea la verdad decirles a ustedes de que sería bastante largo pues, hacer un ejercicio sobre cada uno de ellos. Buscamos es en la misma medida que las herramientas que presentemos buscar la presentación de su producto final más del proceso en el cual se consigue la información, dado que pues, es un poco complejo.
Ok, vamos a ver entonces ya cuáles son los productos de GCI y como mencionaba Rodrigo, es modular, entonces tenemos el producto que es gestión de riesgos. Eh, Como podemos ver, el producto final del software es el mapa de riesgos y una matriz de riesgos, las cuales tanto el mapa como la matriz fueron ajustados en función de esos conocimientos que adquirimos en el máster y no solamente ajustado por el conocimiento per se del máster, sino de las necesidades del sector. Cuando nosotros iniciamos este software, únicamente teníamos una visión muy local de lo que pedía la normatividad a nivel local, pero cuando iniciamos este máster y en la medida que fue pasando el tiempo, vimos cómo esto es de aplicabilidad mundial y no solamente en el sector de la banca, sino que el sector vigilado de los seguros, de la fiduciaria, de las bolsas, en fin, todo lo que es el sector vigilado, incluso en el sector real, donde en algunos países ya cobra demasiada importancia en el sector cooperativo y se exige el tema de gestión de riesgo. De ahí que nosotros teníamos un software que no cumplía totalmente con esas necesidades globales y los ajustes incluso podemos dar testimonio, por así decirlo, los ajustes nos han permitido que ya hayamos hecho presentaciones en Perú, en Ecuador, en Panamá y en Brasil. ¿Por qué? Porque ya los clientes o los potenciales clientes ven que hay un cumplimiento de lo que es la normatividad en cuanto a todo lo que tiene que ver con Basilea, con tipos de riesgos, con factores de riesgos y todo lo que ustedes, compañeros, han visto en el máster de gestión de riesgos. Entonces, de verdad que este producto de gestión de riesgos sí se vio plenamente alcanzado y ajustado por lo que hemos adquirido producto de conocimiento allí en el máster. Otro producto es el producto de auditoría basada en riesgos. Este producto nosotros inicialmente simplemente estaba como un elemento, por así decirlo, aislado, ¿sí? Solamente como auditoría, pero en el momento en que vemos todo lo que aprendimos, porque no solamente es el tema de gestión de riesgos, sino cuando comenzamos a estudiar COSO y los demás documentos compartidos a lo largo del máster, los mismos libros que nos compartió Isabel Casares, la líder de este máster, pues nos llevó a que el control interno tiene que estar integrado y la auditoría interna es un elemento del control interno donde se hacen evaluaciones, se hacen hallazgos y estos hallazgos obviamente representan un nivel de riesgo. De ahí que tanto las políticas como a nivel de herramientas tuviera que estar integrado con los riesgos. Y es que no tiene sentido que un auditor encuentre un hallazgo, formule un plan, formule una recomendación y mencione un riesgo sin que esto no estuviera integrado en las políticas y en el sistema PC automático o manual de lo que es el alcance del proceso de gestión de riesgo. Entonces, tenemos también este módulo de gestión de auditoría, que lo que hicimos fue ajustarlo y que esté ahorita basado en función de auditoría basada en riesgo. Otro módulo es el cumplimiento, compliance, donde definitivamente vimos la importancia de lo que tiene este elemento dentro del sistema de control interno, dentro del sistema de gestión de riesgos, y es cómo las organizaciones que ven expuestas hoy en día a multas, ¿sí? O a riesgo reputacional por no cumplir adecuada y oportunamente todo lo que es su normatividad externa, incluso interna, pero digamos que la que le genera un riesgo legal es hacia la parte externa. Entonces, vemos que dentro del software, y no solamente dentro del software, sino para los que hicimos o que estamos terminando el trabajo final como tal, un elemento que nosotros debemos tener en consideración para aportar a las compañías donde estamos haciendo nuestros trabajos finales es el tema de cómo integrar los demás elementos del sistema de control interno a la gestión de riesgos, como en este caso cumplimiento, y es si la empresa tiene claramente definidas unas políticas y unos procedimientos
a través del sistema de gestión de riesgo que le permitan asegurar razonablemente que el cumplimiento de la normatividad de la compañía le va a minimizar el riesgo legal y obviamente si le minimiza el riesgo legal le va a minimizar el riesgo reputacional. Entonces vemos cómo el compliance o el cumplimiento se hace un elemento clave de la gestión de riesgos y de ahí que nosotros, como insisto, sea a través de una herramienta o sea a través de Excel o recordatorios, pero el cumplimiento es un elemento muy importante del sistema de control interno que debe integrarse a la gestión de riesgos para que las compañías no se vean expuestas. Entonces, vamos a ver que en el software, que uno de los productos finales es el cumplimiento de la normatividad. Otro módulo es el módulo de GCI Procesos, GCI Process. ¿Y cómo se integra? Pues sabemos que es un elemento fundamental de la gestión de riesgos y para que esto no sea como un elemento aislado, gestión de riesgos como si fuera un área por allá simplemente aislada de la compañía. No, de hecho, quien ejecuta los procesos son quienes son los expertos en riesgos. ¿Qué sucede? Son expertos en riesgos, pero de pronto no tienen el sistema de gestión de riesgos integrado, de pronto no lo llevan con una metodología hoy y están en su día a día, están tan metidos en su día a día que en este momento pues definitivamente no tienen ese elemento fresco de que alguien pueda llegar y decirles, oye, hay un proceso que ya está muy, muy obsoleto, el proceso ha cambiado tanto en tu día a día que no has logrado observar alrededor de él que ya podrías desmontar ciertos controles. Ha pasado tanto en el día a día que de pronto la dirección del dueño de ese proceso desconoce que se han presentado unos eventos, ¿sí?, importantes en sus procesos y desconoce también si su gente ha logrado testear y probar los controles. Entonces, este producto, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, lleva a que los dueños de los procesos sean los que certifiquen cada X periodo, sea por política o sea por el software de una forma automática, donde te va a decir, oye, tú eres el dueño del proceso de suscripción, tú eres el dueño del proceso de sistemas, pues tú mismo debes certificar de acuerdo con la política que es un proceso core o se ha definido como un proceso importante de gestión de riesgos. Certifica por favor tu proceso, certifica tus actividades, certifica por favor los controles que están asociados, certifica por favor los documentos. De ejemplo, acá estamos viendo que el documento podría ser la versión 2 y la persona dice, no, oye, no voy a certificar eso porque ya la versión es 3 y podría ser que gente interna o el área de procesos de documentación no ha colgado el último documento. Certifica que tú conoces, como se ve aquí en pantalla, certifica que tú conoces los riesgos, conoces el riesgo inherente y residual, pero también los planes de acción, ¿sí?, si están planes de acción abiertos o no. Entonces, vemos cómo a través de los procesos, cuando uno involucra el componente de procesos, nosotros al principio, antes de la creación de la herramienta y también de lo que hemos recibido del máster, uno dice, bueno, la pregunta que más se hacían los compañeros, ¿no?, es, ¿de qué manera le vendo yo esto a la organización? Y pensamos a veces que fuera solamente como la alta gerencia, pero también debemos de ir y sentarnos, ni siquiera en reunión, en convocatorias, sino que una técnica es ir y sentarse con el dueño del proceso y decirle como nosotros lo hemos hecho, y es, oye, ¿a ti te aportaría, dueño del proceso de suscripción, ejemplo, que cada 6 meses una herramienta o cada 3 meses una herramienta te preguntara a ti que certifiques el proceso, que tú, porque eres tú? Entonces, sí, yo soy el dueño del proceso de suscripción, sé que allí en suscripción hago emisión de pólizas, sé que hago esto, sé que mis controles asociados son estos 5, y uno le podría decir a la persona, bueno, ¿y qué sorpresa te llevaría si no es que hay un control asociado que tú has implementado, o que hay nuevos controles que ni siquiera tú tenías en el radar de que existen? Entonces la persona inmediatamente te va a contestar y te va a decir,
pues eso me serviría demasiado, ¿no? Una herramienta o un sistema de gestión que haga eso me va a permitir que yo tenga el control sobre mi proceso. Entonces, cuando ya las personas y los dueños de los procesos ven que son ellos los que van a tener el control y que el área de riesgo simplemente va por un facilitador que les pone unas metodologías, les pone una herramienta y que ellos de alguna manera no pierden el control, porque no nos llamemos a mentiras. También lo que pasa es que en ciertas organizaciones las personas pueden sentir algunos celos profesionales, y es ahora una persona de riesgos que puede llevar 2 años apenas en la organización, o que nunca ha estado al frente de la actividad de suscripción, sino que ha estado tangencialmente. Entonces ahora me va a venir a decir cuáles son los mayores riesgos, o me va a venir a decir qué es lo que yo debo hacer. Entonces, no, siempre yo creo que lo que nos facilitó a nosotros mucho aquí siempre es no perder el foco de darle a conocer la persona que siempre ha sido y seguirá siendo el responsable. Pero nosotros como gestión de riesgos le vamos a brindar unos elementos y unas herramientas o un software, por así decirlo, que le va a permitir, ejemplo, así te aportaría, señor dueño de suscripción, darte cuenta de que tienes un control que es clave, que es el de la emisión de las pólizas, y que el control clave es que el área jurídica revise si los condicionados están correctos. ¿Qué pasaría si tú, dueño del proceso, te das cuenta que ese control lleva 3 años sin testearse, sin probarse? Entonces, inmediatamente las personas te van a decir, no, pues eso es buenísimo, porque yo no puedo permitir que en mi proceso haya un control tan importante como el de la revisión de mis condicionados, o de la revisión de los textos de las pólizas, sin que esté bien. O sea, yo tengo que testear. Y más si la política organizacional en comité de riesgos en la alta gerencia dice, ese como es un control crítico, yo debería probarlo cada 6 meses. Entonces, yo le digo al dueño, así se serviría que yo como área de riesgos o como software te recuerde cada 6 meses que llegó el tiempo de probar ese control, y que definitivamente el responsable de tu área o tú por olvido no lo has testeado. ¿Te serviría? A lo cual te van a decir, claro, me serviría, porque inmediatamente yo ordeno que este control se testee, o si es de otra área, pues yo voy a ejercer el control para que lo testeen, y el beneficio directo va a ser para mí como dueño de proceso. Entonces, ese es un producto, procesos, pero no es el proceso tradicional, porque si no, entonces va a entrar el área de organización y métodos, el área de procesos, y se va a decir, hey, espérate, riesgos, aquí el encargado de procesos soy yo soy el encargado de documentar, yo soy el encargado de subir las últimas versiones, yo soy el encargado del sistema de gestión de calidad. Entonces, tenemos que tener plena claridad de que el tema de procesos está orientado hacia la gestión de riesgos. De tal suerte que una persona que esté enterada totalmente de su proceso va a poder certificar lo que estamos viendo en pantalla, va a poder decir, sí, estos son mis procesos, mis subprocesos, mis actividades, estos son mis controles, mis riesgos asociados, estos son los documentos que yo tengo en este momento, que yo conozco como dueño de área de suscripción. Sé que mi proceso de suscripción está en la versión número 2.0, entonces le digo certifico. Conozco que estos son mis 3 riesgos que veo aquí en pantalla, estos 4 riesgos, y sé que el nivel residual son los que yo debería aceptar, y podré certificar entonces el proceso de gestión de riesgo, lo podré certificar sin ningún problema. O podré demorar la certificación o poner la certificación con salvaguardas si es que definitivamente algo que escapa a mi control, ejemplo, que el área de organización y métodos no es de mi área, y ella simplemente no ha actualizado la última versión, y yo le mandé la versión 3, y en este momento vemos que tenemos la versión 2. Entonces podría certificar con salvedad, y esto es lo que me está permitiendo es que yo tenga un control. En pocas palabras, que una vez se monte o se implemente el sistema de gestión de riesgos y unas herramientas, sea ese sistema el que trabaje para mí y no yo para ese sistema. O sea, que no tenga que estar yo dependiendo de mi mente, e incluso, valga la recomendación, que ni siquiera yo tenga que depender del área de riesgos, porque el riesgo simplemente es un facilitador, es un especialista en unos conocimientos que me puede aportar a identificar de qué manera yo puedo calificar la probabilidad, el impacto, el nivel de riesgos. Me va a traer unas buenas prácticas de cómo hacerle seguimiento a los procesos. ¿Me explico? Oye, pongámonos de acuerdo, y es
vamos a certificar estos procesos, este proceso es core, vamos a certificarlo cada 6 meses, pero un proceso que no sea core y que sea bajo, pues vamos a certificarlo cada año y medio. El área de riesgo sí me va a aportar un elemento importante. No importa que este proceso se certifique cada 6 meses, basta con que suceda un incidente grave para que en ese momento yo tenga que ir y mirar qué pasó. Eso es otra cosa, es un elemento que me está dando el área de riesgo, pero mira que siempre lo importante es que no se pierda de foco que la responsabilidad sigue teniendo el dueño y que ahorita entonces el área de riesgo no es que vaya a hacer el trabajo por ellos, todo lo contrario, lo va a facilitar, le va a permitir herramientas y de esa manera se está vendiendo el tema de procesos no como el tema tradicional del sistema de gestión de calidad, que miremos si está bien redactado el verbo, la acción, o que si los formatos son los más actualizados, aunque es un tema importante, pero no hace parte de la esencia de la gestión de riesgos como asegurador, sino como sistema de revisión. Entonces, en el momento en que comenzamos a ver el punto anterior, que la auditoría sea basada en riesgos, que la gestión de procesos sea basada en riesgos, pues inmediatamente vamos a obtener la atención de estas áreas y de los dueños de los procesos en su momento. Luego tenemos el workflow, y este workflow es importantísimo. Uno dice, bueno, de pronto en la literatura que yo he leído de gestión de riesgos, no he visto el tema podría haber el tema de auditoría basada en riesgos, podría haber el tema de procesos basados en riesgos, pero ¿qué me aporta o cómo juega o cuál es el rol de un sistema de gestión de workflow? O incluso si no tuviéramos una herramienta, ¿cuál es la importancia de un workflow dentro de la organización? Pues sabemos, somos conocedores de que un sistema de workflow lo que hace es determinarme unos flujos de trabajo. Ejemplo, si yo fuera a pagar un siniestro comercial, pues hay un flujo de aprobación para cuando ese siniestro comercial llega hasta 1.000 euros. Pero si está entre 1.000 y 5.000 euros, es otro flujo. Y si está mayor a 5.000 euros, pues sigue otro flujo, donde hasta 1.000 euros lo puede hacer el analista o siniestro. Entre 1.000 y 5.000 ya será el director, y mayor a 5.000, por lo que significa un pago comercial mayor a 5.000 euros, pues hará parte ya del gerente general o de otra persona. Entonces, definitivamente, lo que nos va a pasar allí es que nosotros vamos a garantizar entonces que los niveles de autoridad de la compañía, ¿sí?, se estén asegurando y se estén garantizando. De tal suerte que vemos que si yo logro garantizar en la organización o en un software que los niveles de autoridad, determinados procesos, están bien establecidos y se siguen esos niveles de autoridad, pues voy a estar contribuyendo a un sistema de gestión de riesgo. ¿De qué forma? Puede ser que perfectamente por el día a día, porque los procesos están obsoletos o porque mi personal es nuevo, entonces yo voy a ingresar en un workflow, digo, bueno, voy a hacer un pago comercial y voy a decir que son 700 euros. Entonces el workflow inmediatamente ya sabe qué nivel sigue y se lo va a mandar a un analista que lo apruebe. Pero si fuera mayor a 5.000, inmediatamente el workflow se va a ir al director o a la gerencia para que lo apruebe. De tal suerte que cuando integramos un workflow, sea que la compañía ya tenga un workflow o implemente un sistema como este que estamos presentando, vamos a garantizar que a través del cumplimiento de los workflows, por así decirlo, más relevantes, los cuales no se pueden incumplir porque representarían un riesgo para la compañía, pues estemos garantizando aquí a través de esto que se cumpla. Entonces, alguien ingresó un nuevo riesgo. Entonces, si ese riesgo es de sistema, ¿cuál debería ser el workflow que sigue? Pero si ese riesgo fuera de suscripción, ¿qué workflow debe seguir para que lo aprueben? Porque no solamente es que lo apruebe el director o el jefe de la persona del área de suscripción, no, también deberían haber otros interesados, los famosos stakeholders, y pues debería estar interesado. Entonces puede ser que el comité de riesgos, el mismo gerente de riesgos,
en fin, definitivamente lo que podría pasar es eso. Entonces, bueno. Luego está el producto de lavado de activos, y digamos que eso sí es un poco más tradicional en un sistema de gestión de riesgos, cómo se involucra al sistema principal de gestión de riesgos de la compañía, y es a través de la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, a través de este módulo, lo que se hace es que lo mismo, se deben definir indicadores, se deben definir alertas, alarmas basados en las operaciones de esas personas, y debe seguir un workflow de análisis del responsable de esas actividades, del responsable de esa área, pero también debe ser parte de un análisis del área de gestión de riesgos o del comité de riesgos, si así fuera. Entonces, como vemos, verdaderamente la suite GSI Management Control, pues integra 6 de estos módulos que tienen que ver, que normalmente en la organización no son aislados, y que tienen que ver con todo lo que es el sistema de riesgos. Por tanto, es importante indicar a ustedes que verdaderamente, a pesar de que la herramienta es modular y se puede por parte de una organización adquirir ciertos módulos, pues también es simple pensar de que cuando las empresas, y así nos ha pasado con algunos clientes activos que tenemos, ven las mejoras que se presentan en su gestión diaria, no solamente de control, sino también de riesgo, no solamente de supervisión, sino también de decisión, pues quisieran tener esta solución total en sus organizaciones. Entonces vamos ahora, Mario va a hacer un desglose de cada uno de estos módulos, sin que ello signifique pues, que vamos a hacer una presentación, como dije, paso a paso, sino más o menos de las funcionalidades para obtener esos resultados que ustedes ven. Me dice Martín que nos perdió. Creo que es el problema del canal de él. Creo activa a Isabel. Isabel, ¿estás con nosotros? Ahora sí, Martín volvió, ¿no es cierto? Estoy. Entonces, Isabel también está. Entonces, estamos viendo simplemente, como digo, vamos a hacer una presentación particular de cada uno de los módulos que integran esta, sin que entremos a hacer una descripción total. Ya vimos los productos de cada uno. La verdad que para mí ha sido muy satisfactorio el tema del flow, en virtud de que con el flow cualquier organización puede controlar cualquier proceso en sus niveles de autorización, y así estos tengan 10 o 15 variables, pues hemos podido ponerlo a funcionar y verdaderamente no ha tenido ninguna dificultad. Y es interesante que en las organizaciones, pues, desde el manejo de una caja chica hasta la solicitud de unas vacaciones, por hablarlo así de sencillo, pues puedan tener una línea de proceso que pueda tener niveles de autoridad y que se puedan tomar decisiones frente a una herramienta que administra esas decisiones. Entonces es interesante, sin decir que ello sea nada difícil. Lo único difícil sería crear las líneas de autorización de flow. Y eso nos permite a nosotros pues bajar en gran medida ese riesgo operacional que se presenta al interior de las organizaciones. Creo yo, con mi formación ha sido más auditor, que en la misma medida en las organizaciones haya un debido proceso de aprobación de sus flujos de trabajo, los riesgos se minimizan, dado que pues, hay el famoso y el concepto de la segregación de las funciones en las organizaciones en debida forma. Entonces le doy paso aquí a Mario para que continúe.
Ok, entonces antes de continuar, vemos que ya no hace unos minutos Carlos Alberto logra explicarnos. Bueno, en este momento entonces vamos a continuar a hacer la presentación ya del software. Eh, Vamos a ver ya lo que es el aplicativo como tal. Ok, entonces ya nosotros, como ustedes logran ver en pantalla, tenemos el módulo de riesgo, donde tenemos los riesgos, los controles, los eventos. Eh, Vamos a ver el tema de procesos, donde tenemos toda la parte de macroprocesos, procesos y procesos, y un tema de la certificación, la auditoría, cumplimiento, un direccionamiento estratégico y el workflow. Entonces vamos a ver aquí, a nivel de informes, a nivel de riesgos, en el informe consolidado de riesgos, vamos a ver entonces, en este momento estamos generando el mapa de riesgos, y logramos tener entonces aquí un mapa de riesgos residual, el sistema general inherente también. Y este mapa de riesgos, lo que más interesa en una compañía en el comité de riesgos, y que aquí fuimos ajustando el software, es que las personas puedan filtrar, ¿sí? En sus comités puedan filtrar por lo que es los 3 niveles de Basilea, ¿sí? En este momento que tenemos aquí, o los que desee parametrizar la compañía, que podamos filtrar sobre el mapa de procesos por un macroproceso, por un proceso o por un subproceso, o incluso lo que más se utiliza en las compañías, ¿sí? En el momento que estamos haciendo las reuniones, y va a ser los filtros por áreas, ¿no? Donde yo pueda decir, por área o por unidad de negocio, quiero conocer el mapa de riesgos de una determinada área. Entonces aquí tenemos en general, vamos a consultar un riesgo en este cuadrante, y lo que esperaría ya es, dígame cuál es este riesgo, ¿sí? Ofrecer productos que no cumplan con las expectativas de los clientes, cuáles son los niveles de Basilea, y es que pues, si es que en su entidad se requiere manejar esto, si no puede hacer que por el sector no se manejen los niveles de Basilea como son posibles, o simplemente usted maneje un tipo de riesgo y no tenga que manejar estos niveles. ¿Cuáles son los controles asociados a estos riesgos? ¿Sí? Acá tenemos que hay 3 controles asociados a ese riesgo. Vemos que hay 3 planes de acción asociados a ese riesgo, y vemos que hay un evento. Entonces, ¿qué le interesa a una organización cuando está en una reunión consultando su mapa de riesgos? Me devuelvo un poco, ¿sí? Para recoger el concepto general, y es conocer su mapa de riesgos. Acá estamos viendo una cantidad de riesgos porque es nuestro sistema de ejemplos, pero podría ser que en una empresa solamente tuviera 5 o 10 riesgos, y siempre la gente se va a ver movida por revisar los cuadrantes más altos de riesgo, ¿sí? Donde yo aquí la tolerancia en estos cuadrantes es menor. Entonces puede hacer que por la misma política de la compañía se diga que estos cuadrantes que son de la zona de riesgo muy bajo, pues se revisan en otros escenarios o directamente con los responsables, pero en las reuniones mensuales o trimestrales siempre se va a revisar estos cuadrantes. O también lo podría hacer por una determinada área. Entonces yo podría decir, ejemplo, gestión comercial, busquemos solamente los riesgos del área comercial, y me está mostrando estos riesgos, ¿sí? Entonces yo puedo consultar los riesgos únicamente esa área. Entonces, ¿qué esperan también nuestras empresas o las personas que incluso estén trabajando casos hipotéticos de lo que es la matriz de riesgos de una entidad? Pues que yo pueda tener la matriz global, un mapa de riesgos global, pero también que si lo presentamos en una hoja de Excel, pues podamos presentar por cada hoja, en una hoja el consolidado de riesgos de toda la compañía, y en otras hojas, digamos, cuáles son los riesgos, sea por procesos o sea por áreas, ¿sí? Entonces, yo creo que
un elemento importante que espera pues el trabajo final, pero también que esperan las empresas donde estamos, es que nosotros tengamos la posibilidad de decirle cuál es el mapa de riesgos de la compañía, así sean solamente 5 riesgos, lo que yo los pueda clasificar por procesos o por áreas. Entonces, en este momento, suponiendo que ya estamos seleccionando los riesgos que queremos ver, ejemplo digamos que está en el cuadrante alto, es una calificación media, que lo queremos mirar, entonces vamos a poderlo consultar, ¿sí? Y le vamos a dar una especie de overview para conocer un poco más de detalle de ese riesgo, cuál es su calificación inherente. Entonces su calificación inherente es alto, con un puntaje de 20, pero su calificación residual ya es medio. Entonces vemos que se han administrado, si quisiéramos mirar cuantitativamente, se han administrado 8 puntos, y la tendencia de este riesgo es para abajo. Entonces, ¿por qué es importante también contemplar la tendencia? Porque puede hacer que en la próxima reunión de riesgos ya no sea 12, sino que sea 16. Igual uno podría decir, bueno, de 20 a 16 es bueno, porque igual lo hemos administrado en 4 puntos, pero la tendencia iría hacia arriba. Entonces, cuando presentemos nuestra matriz de riesgos, también sé que le llamaría mucho la atención a nuestras organizaciones es cuál es la tendencia de este riesgo. De pronto que lo hemos administrado en los últimos años, pero no sabemos cómo es que la tendencia de ese riesgo. Entonces es importante que conozcamos también la tendencia. Como ya dijimos, es importante que nosotros digamos en qué áreas de la organización se dan esos riesgos y sobre todo en qué procesos. Entonces, dependiendo de la estructura que manejen los procesos, puede ser que en la entidad donde usted lleva a cabo el proceso de riesgos, a lo mejor no se tiene por procesos, usted los tendría que presentar por áreas y por responsables, pero si se tienen procesos, pues lo ideal es que uno pueda decir, ejemplo, este riesgo que estamos mirando se da en el macroproceso de inversiones, se da en el proceso de negocios fiduciarios de inversión, se da en el subproceso de constituciones y adiciones, y finalmente se da en la actividad de verificación de documentos. Entonces, podemos ver cuál es la relación directa de ese riesgo en los procesos, podemos ver cuáles son los controles que están en este momento, ¿sí? Los controles, que puede ser uno o varios que están asociados. Podemos ver también quién es el responsable, como estamos viendo en este momento aquí. Podemos ver la eficacia, es importantísimo que nosotros conozcamos la eficacia. Entonces, la eficacia, nosotros decimos si es efectivo, pero lo relevante aquí es conocer si ha sido testeado. Ejemplo, si nosotros seguimos con el caso que traíamos ahorita, yo sé que en mi proceso de emisión de pólizas tengo, ya la emisión de pólizas es un control muy relevante en la revisión por parte del jurídico de los condicionados y las cláusulas. Pues yo puedo decir que ese control es efectivo, pero ya lleva más de un año o lleva 2 años y podría ser que aquí dijera testeado o no. Entonces, eso no me da una razonabilidad o no me da una tranquilidad, porque puede ser que el proceso no se esté aplicando. Entonces, es allí donde debemos establecer políticas donde se mencione que el control debe ser testeado en función del nivel del riesgo. ¿Me explico? El software o las políticas lo que deben de permitir o determinar es que si un riesgo está en una categoría alta, todos los controles que estén mitigando ese riesgo deberían ser testeados, deberían ser probados cada X periodo, cada 6 meses. Entonces, cuando yo le muestro al responsable que voy a tener un sistema o unas políticas que le van a permitir recordarle a él que teste, pues el directamente beneficiado va a ser él, porque va a decir, ok, entonces yo voy a garantizar que los controles clave se estén probando y eso me traiga un beneficio directamente a mi proceso. Cuando hagamos el seguimiento en la matriz, yo debería decir, y esos controles son efectivos y obviamente si se han testeado. Si el testeo no es positivo, si el testeo identifica el área de auditoría o el enfoque de autocontrol que nosotros hagamos como dueños de procesos, entonces determinaría que si no lo estamos aplicando, la eficacia sería muy efectivo. Y eso sería lo que nosotros deberíamos reflejar en nuestra matriz, ¿sí? Cuando nosotros presentemos una matriz al regulador, cuando presentemos la matriz al comité de riesgos,
cuando presentemos la matriz a nuestro comité de gerencia es presentar los mayores riesgos en la matriz, presentar en qué procesos se están dando y mirar cuáles son los controles asociados a estos riesgos, cuál es el nivel de testeo y si ha sido testeado de acuerdo con el nivel de importancia de lo que representa mi proceso, porque si es un proceso core, pero adicionalmente está siendo amenazado por un riesgo alto, no tiene ningún sentido que yo dijera que voy a testear, le voy a hacer seguimiento cada 2 años. Esto es muy relevante porque si estamos en un sector vigilado, la banca, los seguros, el que sea, pues la normatividad de riesgo operativo pues, o el sistema de gestión de riesgos de las entidades supervisoras te dicen, casi que te obligan y te dicen, usted tiene que revisar los riesgos al menos una vez al año, pero te está diciendo como el qué, no necesariamente el cómo. Yo no puedo revisar todos mis controles en el año porque son demasiados, no puedo revisar todos mis riesgos porque pueden ser demasiados, y es allí donde viene el valor agregado que nosotros como un sistema de gestión a nivel de políticas, a nivel de SOFAS, determinemos que vamos a hacer un seguimiento a través de la matriz o a través del mapa de riesgos. Primero, que todo que sean relevantes, o sea, que el impacto sea alto, medio alto o medio, que vamos a hacer un testeo de los controles cada X periodo en función de ese nivel de riesgo, o puede faltar 6 meses para probar el control, pero si yo tengo un evento materializado, pues inmediatamente se va a revisar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros vemos lo que está en pantalla, me permite ver también ese riesgo a qué objetivo estratégico de la organización está asociado. Y es aquí donde logramos captar, obtener la atención inmediatamente del regulador o de mi gerente o del dueño del proceso, porque yo podré decir que los riesgos más relevantes de la compañía están amenazando al objetivo número 1, que es crecer en el suroccidente del país. Entonces, cuando el área de riesgo está presentando, o los dueños del proceso están presentando, tienen todos los elementos necesarios. Listo, entonces continuando. Pero si alguno de los participantes puede tener alguna inquietud, pregunta, es nomás que nos la hagan saber por el chat y nosotros le conectamos con Bueno, esto me parece importante. En la medida en que nosotros estamos presentando básicamente el módulo de riesgos, si tienen alguna inquietud, pues inmediatamente nos pueden consultar, o si lo prefieren, para las conclusiones, allí en las conclusiones podemos interactuar. Ok, estamos viendo en pantalla entonces también que aparte de los elementos que ya mencionamos, están los planes de acción. Es importante conocer cómo están estos planes de acción a nivel de la matriz. ¿Por qué? Porque si es un riesgo que es significativo, que es alto, yo quisiera garantizar como gerente o como dueño de proceso que los planes de acción asociados a tales riesgos pues definitivamente están gestionados y están cerrados. Y si están abiertos o están atrasados, pues formular inmediatamente las acciones necesarias para que se mitigue o se le dé el tratamiento al riesgo que se debe dar. Entonces, por eso vemos aquí que hay unos riesgos que están atrasados, unos planes de acción que están atrasados, pero tenemos otro que ya se cerró, ya se gestionó, solo que fue una tarea, una actividad que se hizo a destiempo. Y por último, un tema relevante que uno debería conocer y que es un tema que aprecia mucho el comité de riesgos o el escenario donde lo estemos revisando, es que nosotros logremos identificar allá a través de esta matriz qué riesgos potenciales se han materializado. Entonces estos riesgos, donde yo pueda ver los eventos de pérdida que se han materializado producto de ese riesgo que se van a conocer en la organización, entonces que allí en ese comité o en esa matriz yo tenga la información por lo menos mínima para luego conocer otro detalle si es que pido la información de cuál fue el evento de riesgo que sucedió, cuándo sucedió, cuándo se descubrió, qué clase de evento es un externo, qué valor de pérdida, qué pérdida se ha generado
qué valor hemos recuperado, y pues definitivamente ya si quiero mirar todo en detalle, pues simplemente lo que hago es comenzar a bajar los niveles correspondientes, ¿sí? Ya vería entonces todo lo que es lo relativo a este evento. ¿Ok? Perdón, consolidar riesgos. Regresemos. Cualquier pregunta que queráis hacerle a medida que van viendo las pantallas, con toda libertad lo podéis ir preguntando, ¿eh? Ok, gracias. Ok, entonces, haciendo un resumen hasta aquí, observemos cómo a través del producto final, que es la matriz de riesgo, ¿sí? Los elementos claves importantes que deben de tenerse a nivel de sistema o a nivel de una matriz de Excel como la que se entrega por parte de muchos en el trabajo final, es que se encuentren unos elementos que son mínimos, pero casi que obligatorios, que le generen valor agregado a la organización para que el tema cobre realmente la importancia que debe tomar, no porque le falte importancia, porque el tema tiene toda la importancia del mundo, sino que los interesados realmente vean un valor altamente agregado de un tema de gestión de riesgos, sea en sus procesos, ¿sí? Sea en el nivel de detalle, donde ya conozco entonces en qué proceso están los riesgos, qué nivel de riesgo es, si la calificación es media, si qué controles tiene, qué planes de acción tiene, qué eventos de pérdida, etcétera, todo lo que vimos, ¿sí? Si logramos asegurar que estén esos elementos como tal en nuestra matriz, en nuestro mapa de riesgos, pues vamos a cumplirle a cualquier regulador en la región, en nuestros países y al interior de nuestras compañías. De tal suerte que, cerrando un poco el capítulo aquí de riesgo, ¿sí? Podemos ver que los conocimientos adquiridos a través del máster de riesgos nos permitieron a nosotros definitivamente incorporar esos gaps o esos faltantes que nosotros teníamos en la matriz para que definitivamente garantizáramos que es un valor agregado. O sea, yo creo que un elemento común de las personas que en este momento nos siguen y de los compañeros del máster es que si aseguramos que nuestra matriz tenga estos elementos que pide la normatividad, más los otros que nos ha permitido el máster ver o enseñarnos como relevantes que hemos incorporado en nuestros cosas, o podría ser también aquí a nivel del Excel que tenemos, ¿sí? Si ya lo queremos ver como Excel, tenemos en la pantalla entonces el Excel, donde nosotros podemos ver los macroprocesos, ver qué procesos son, vemos los subprocesos, la actividad, vemos en qué áreas están, vemos cuál es la clasificación del riesgo, si es riesgo operacional, si es riesgo de suscripción, en fin, si el factor de riesgo es interno o externo, si la causa, cuál es la causa del riesgo, cuál es el evento del riesgo, cuál es la consecuencia o el impacto del riesgo, de acuerdo con todos los elementos de ISO 31000 o de todas las metodologías que nosotros hemos visto, de los elementos que nos ha dado Isabel en sus libros. ¿Cuáles son las familias de riesgo según Basilea? Si aplica, obviamente. Podemos ver cuál es la calificación detallada del riesgo inherente, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el impacto? Vemos si fue calificado de una forma cualitativa o cuantitativa, porque hemos visto cómo tenemos los elementos también, a pesar de que la mayoría de empresas se inicia con una forma cualitativa, pues cuantitativamente también se nos han dado herramientas en el máster para poder definir algunos elementos cuantitativos. Vemos en la calificación residual de ese riesgo, ¿sí? Vemos cuáles son los controles, ¿sí? Cuáles son los controles, quién es el responsable, qué clase de control es, si es detectivo, preventivo, ¿sí? Cuál es su periodicidad, su aplicación, ver si la aplicación es una aplicación manual, si es una aplicación automática,
Es muy importante contar con este elemento. Como vemos, hay algunos campos que nuestros reguladores no los piden, pero que a través del máster nosotros vimos la importancia de incorporarlo en una matriz. Es sumamente importante conocer que el control es manual automático porque obviamente no tiene la misma calificación de un control manual que un control automático, pero si fuese un control automático, entonces eso nos lleva a determinar que hay aplicaciones como SAP o las aplicaciones core de cada compañía donde nosotros tendríamos que determinar y es, ok, entonces ahorita me tengo que apoyar del área de auditoría, me tengo que apoyar de otros expertos para yo poder garantizar si ese control automático sí está funcionando correctamente, si no ha sido alterado. Puede ser que el control automático esté allí siempre, pero está alterado. Pongo un ejemplo, un control automático podría ser la generación de los estados financieros. O sea, hay unos controles que son automáticos, que están dentro del sistema, por decir así, ejemplo, SAP. Pero ¿qué pasa si no tengo un control sobre quién modificó los sistemas como tal de contabilidad? Y es que hay alguien que autoriza que se ponga en pruebas primero, luego en un ambiente de desarrollo, luego en un ambiente de producción. Entonces tendría que asegurar que esos controles que son de forma automática, tengo que asegurar cómo se está haciendo su aplicabilidad. El nivel del control, ¿sí? Si el nivel de control es el ejemplo, si es un nivel 1, o sea, quien ejecuta, o si es el nivel 2, que quien supervisa o hace auditoría. Entonces, me detengo un momento en este nivel porque es bien importante. Imaginen que tenemos en uno de los riesgos más altos de la compañía que está siendo mitigado por un control, pero a nosotros como gestión de riesgos nos debería llamar la atención que esos controles son de nivel 1, o sea, directamente por los responsables y por los jefes de los responsables. Hemos visto nosotros en el marco de gestión de riesgos y de todos los estándares que nos ha facilitado el máster, es que definitivamente nosotros tenemos que tener un nivel de segregación y de supervisión que garantice que hayan controles adicionales a los que ejecuta el responsable. Ejemplo, si fuera el área de suscripción, puede hacer que sea un analista de suscripción que aplica el control y que haya un nivel superior como el director de suscripción, pero sigue siendo nivel 1, o sea, porque son los directamente responsables. Debería decir yo, como una política, que en este momento deben de existir controles adicionales por parte del área de auditoría o por parte del área de contraloría o de las áreas que aplique, que garanticen que ese control se está aplicando. Entonces, es muy importante que nuestro sistema de gestión sea a nivel de política, o sea, a nivel de estos software, se le pueda reportar al dueño del proceso, que no bastará con que tenga controles de nivel 1 para un determinado riesgo que es alto, sino que la política diga que tienen que existir controles de nivel 2 porque es un riesgo alto y no podría ser solamente la supervisión de él. Lo vemos aquí, auditorías al control, cuántos test o cuántas pruebas le hemos hecho a ese control. Entonces vemos que en este riesgo número 2 que tenemos aquí en la fila 7, pues ya se le han hecho 3 auditorías, pero el sistema también debería permitir, y es, si hay un test programado para un control clave, porque está mitigando un riesgo alto, pues que el sistema me diga también, ojo, ya pasaron 6 meses o pasó el tiempo definido por la política y el responsable, el directo responsable o el área de auditoría o el que haga el autocontrol no ha efectuado el testeo a este control. Quiere decir que se maximiza la probabilidad de que el riesgo inherente como tal, ¿sí?, se materialice por una falta de testeo, o puede ser que ese control se haya degradado y nosotros, el responsable directamente o un área de gestión de riesgos, no logra identificar que definitivamente el control se ha degradado o que ya no aplica o que debería fortalecer. Entonces, ese es un elemento importante a considerar dentro de la matriz. Los objetivos estratégicos, como ya mencionamos, pues definitivamente a cualquier gerente, a cualquier junta directiva, a cualquier comité de riesgos, le van a interesar demasiado saber cómo los principales riesgos, los de mayor nivel de riesgo, por así decirlo,
cómo están afectando los objetivos estratégicos. Y podría llamar mucho la atención de cualquier comité o alta gerencia observar que de pronto el 80% de los riesgos altos de la compañía están impactando el objetivo número 4, que es centrarse en la satisfacción de los clientes en cuanto a sus productos, de tal suerte que si eso llegara a salir a reducir en un informe de riesgos, en un comité de riesgos a través de esta matriz, definitivamente se tendrían que tomar acciones correctivas inmediatas para tratar esos riesgos, porque ese es uno de nuestros mayores objetivos y muy seguramente teniendo tantos riesgos amenazando ese objetivo, va a llevar a que el objetivo como tal no se cumpla. Y pues qué mayor riesgo de una organización que sus objetivos estratégicos no se cumplan. Entonces podemos ver cómo en este momento hay un match o se entrelazan todos los elementos de la organización, desde la planeación estratégica, desde el direccionamiento estratégico, pasando por los procesos, pasando por la auditoría basada en riesgo, pasando por el mismo monitoreo del sistema de control interno, que va a decir qué planes de acción de los riesgos no se han ejecutado oportunamente, qué controles no se han testeado oportunamente, qué objetivos estratégicos están siendo amenazados, pero también puedo definir planes de acción a nivel de mis objetivos estratégicos que determinen tratamientos a estos riesgos para minimizar el riesgo en el no cumplimiento del objetivo. Vemos también entonces qué cantidad de riesgos, qué cantidad de tratamientos de riesgos tengo. No podría ser un riesgo con un nivel de riesgo alto que no esté todavía como riesgo aceptado, no tuviera los respectivos tratamientos. Y finalmente, pues estaríamos mostrando en la matriz los eventos, ¿sí? Entonces, los eventos que se han materializado. Entonces, vamos a ver que para todos los compañeros del máster, Isabel, creo que nosotros podemos aportar esta matriz de riesgo y podría ser que también nosotros tengamos retroalimentación de ellos, porque aprendemos de todos los sectores y definitivamente pues este máster nos permitió retroalimentarnos de las experiencias con los compañeros, con lo que preguntaban, con sus inquietudes, con lo que aportaban, y pues definitivamente como mencionaba una de las personas ahorita, como mencionaba Martín, si bien es cierto que en nuestras empresas o en nuestros países se podría ver como una deficiencia, que no se le preste mayor nivel de interés a esto, puede ser que el punto de reflexión aquí sea también en qué estamos fallando las áreas de gestión de riesgos o nosotros con respecto a que no logremos captar o tener la atención de estas gerencias o la administración. Y creo que el aporte que nosotros podemos dar en este momento, recogiendo un poco lo que hemos presentado hasta ahorita, es en la medida que un responsable y la organización cuente con una adecuada matriz de riesgos, así sea que nosotros comencemos con un riesgo, con 2, con 5, pues nadie va a querer dejar de utilizar en el día a día una herramienta de estas tan potente, tan fuerte, porque se va a dar cuenta que esto no es una herramienta para el área de riesgo, se va a dar cuenta que es una herramienta para él, que es el dueño del proceso, que le va a aportar, que a la organización le va a dar los elementos del monitoreo, de supervisión, esenciales, claves. Entonces, está integrado en el proceso de planeación estratégica, que aporta directamente al proceso de planeación estratégica, que aporta al control sobre los procesos, que aporta al control sobre el control externo, valga la redundancia, y al elemento más importante que es el monitoreo y supervisión. Entonces, dicho esto hasta este momento, porque pues, yo creo que el tiempo de todos es valioso y ya casi estamos terminados, nos quedan todavía un par de minutos. Entonces, para no presentar los demás módulos ya detalladamente, porque los vimos a través de la presentación, más bien si quisiéramos conocer un mayor detalle
de la herramienta, pues podríamos hacer otra jornada, pero sí ya nos gustaría más bien que las personas que están conectadas en este momento podamos comenzar a interactuar, y si tienen alguna duda o algún aporte, pues nos lo hagan saber a partir de este momento. A ver, bueno, yo por supuesto quiero trasladaros la enhorabuena por el trabajo realizado, mucho más de lo que se pedía en un máster, evidentemente, y bueno, pues me alegra el que poder haber aportado en el máster toda esa parte conceptual que de alguna forma habéis complementado. Lo importante que yo veo cuando de alguna forma vosotros me lo presentasteis, era la posibilidad de que cualquier alumno, cualquier gerente de riesgos que ya tenga una matriz en su empresa, que haya empezado a trabajar en la matriz y en el área de riesgos, puede migrarlo a una herramienta como esta que estáis presentando, de tal forma que se puedan ver, como tú bien dices, las deficiencias, qué controles he puesto, qué controles me faltan, esa información, porque ahora los gerentes de riesgos lo que hace es recopilar todos los riesgos de una entidad, los riesgos completos, para poder, tanto para la toma de decisiones de alta dirección como para el resto de directivos de la empresa, darles información, que una información esté recogida en un mismo documento, en un mismo sistema, que todo el mundo pueda consultar, que vea qué riesgos, como bien comentabas, están relacionados. Y es que es el objetivo fundamental del gerente de riesgos, todo el trabajo que elabora, como comentábamos, implementar la gestión de riesgos en una empresa lleva al menos un par de años. Por lo tanto, con esa base tan importante del máster que habéis cogido y con el aporte que nos habéis trasladado, tenemos toda la base necesaria de trabajo para cualquier gerente de riesgos, tanto de una empresa grande como de una pequeña, porque, como bien comentabas, esto se traslada tanto a un país en concreto como a una empresa que tenga oficinas en cualquier país del mundo. Por lo tanto, mi enhorabuena por el trabajo realizado y, por supuesto, muchísimas gracias por haberlo compartido con todos los alumnos, tanto los que se han podido conectar, sé que hay muchos que no lo han conseguido porque la herramienta les daba que estaba finalizado, pero, como bien decíamos, se ha grabado y se les trasladará para que puedan en cualquier momento consultaros todo lo que pudieran necesitar por ese aporte que estáis dando complementario al propio máster. Muchísimas gracias. No, a ti, Isabel, en este momento quisiéramos saber si otras las personas que están allí, Carlos, María Angélica, María Fernanda, o Martín, o Rafael, si quieren hacer alguna pregunta o algún aporte, pues bienvenidos, y iríamos dando la palabra a nosotros. Rodrigo, Mario, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación y felicitarlos por el nivel de desarrollo y de interiorización que hay mucho en la temática con el software. La verdad que está muy bueno, la verdad que lo felicito. Mi pregunta era, me quedó muy clara la presentación, la herramienta, cómo funciona y los aportes que pueden tener. Mi pregunta era muy corta, referido a los eventos de pérdida, más que nada. Aquí una de las dificultades que nos ha presentado también es poder captar los eventos de pérdida en las organizaciones. Y mi pregunta concreta era, ¿qué fuentes dentro de una empresa ustedes entienden que son óptimas o qué canales son muy buenos para poder obtener los datos de pérdida de los eventos que han ocurrido? Acá utilizamos, por ejemplo, auditoría interna, auditoría externa, pero quizás ustedes trabajen y tengan otros canales que son más efectivos. Ok, entonces voy a poner un solo caso de ejemplo donde la mayoría de compañías de pronto pasan por alto un canal importantísimo para la captura de eventos, y como algún ejemplo nosotros donde hicimos el trabajo, se capturan los eventos a partir, obviamente con unos niveles de filtro, a partir del sistema de gestión al cliente. Me explico. Tú vendes productos, una compañía vende productos o servicios, y si decimos que riesgo operativo o riesgo, ¿sí?, es aquello de lo cual nosotros no estamos esperando. Nosotros no ponemos un producto para esperar una queja, no vendemos un producto para que nos lo devuelvan, sea porque fueron procesos internos que fallaron, externos, o a la tecnología, o a la infraestructura.
Entonces, siempre los productos o los servicios llegan al cliente y es a través del canal de servicio al cliente donde las personas se quejan porque el producto les llegó tarde, el producto está defectuoso, el producto está por fuera de las condiciones acordadas. Tú me dijiste que me ibas a proteger este seguro, me ibas a dar un adicional y ya no está. En fin, entonces, observemos cómo todos los días están llamando a nuestras organizaciones. Entonces, la recomendación que yo te daría, Martín, y a todos, y para los que apliquen, es una fuente muy rica, es el sistema de gestión. Entonces, por eso decíamos que el control interno se integra porque a través del sistema de gestión de servicio al cliente, nosotros como consultores también vamos, identificamos una cantidad de quejas, incluso quejas que han definido como importantes o graves, y curiosamente no están como incidentes, no están como eventos, incluso en compañías vigiladas. Entonces, vemos como el regulador, en el caso de Colombia, el regulador hace una visita y dice, oye, tú me dices que no tienes eventos de pérdida de crédito, pero resulta que tú sabes que los clientes también se quejan ante la superintendencia. Y resulta que tú eres una aseguradora y yo tengo 1000 quejas tuyas y tú apenas tienes 5 eventos. O sea, no hay una coherencia. Entonces, para resumirte, Martín, es de qué manera logramos integrar el sistema de gestión al cliente con el sistema de gestión de riesgos de tal forma que sea una fuente rica en la identificación de eventos potenciales más fuertes o materializados, porque puede ser que el cliente llame por una molestia menor y no necesariamente quiera decir que sea un riesgo significativo, pero van a haber otros con la devolución del producto porque el producto les llegó tarde, etcétera, que sí necesariamente requerimos convertir en eventos de pérdida y darle el tratamiento, porque mira que a partir de esa fuente le vamos a dar el tratamiento y lo que estamos haciendo realmente es un tratamiento del riesgo, estamos minimizando. Entonces, conclusión, yo iniciaría por una fuente, por un canal como es el servicio al cliente. Muchas gracias. Okay. Buenos días. Buenos días. Pues ante todo agradecerles la oportunidad que nos dan de ver esta linda herramienta que nos puede pues aportar muchísimo entre nuestros procesos. Pero escuchando la respuesta que le dabas a Martín anteriormente me entró una duda y es que estamos manejando al cliente básicamente como un organismo externo el cual se le puede afectar ya sea por la venta de un producto o un servicio. Sí. Pero me entra una inquietud y es en qué forma podemos vincular también la insatisfacción del cliente interno, que de una u otra forma también no se puede ver como un riesgo en pérdida de información o en pérdida de calidad de productos a través de un sistema que podamos de una u otra forma medir esa insatisfacción del cliente interno que afecta también directamente el producto y afecta directamente nuestra relación con el cliente externo. Esa era la pregunta que yo quería hacer al respecto. Muy importante tu pregunta porque complementa otro canal adicional al que le contestamos a Martín, y es un canal interno que va ya desde o recursos humanos, ¿sí? Que podría ser desde recursos humanos, que estaría gestionando el tema, ejemplo, puede ser de fraude o de pérdida de personal clave. Me explico. Si tú tienes las famosas encuestas de satisfacción laboral, podrías comenzar a identificar tendencias o incluso ni siquiera son tendencias. Puedes ver una insatisfacción total sobre el recurso humano en el aspecto salarial y lo cual ya te está hablando de un indicador importante que vas a tener un evento de pérdida de personal clave que va a hacer que tengas que volver a vincular personal, volver a capacitar y que ese personal clave se fue y a lo mejor si es comercial te lleva a tus clientes para la otra aseguradora, para el otro banco. Entonces, muchas gracias por la pregunta porque nos permite a nosotros contextualizar que primero, el primer elemento de la gestión de riesgos es yo poder hacer un contexto, primero estratégico, que tú estás mencionando, el organizacional, y dentro de ese contexto organizacional, que es como la segunda fase, yo debería identificar todas las posibles fuentes que hoy en día
escapan a un sistema tradicional de gestión de riesgos, como el que hablábamos ahorita, servicio al cliente, internamente ya la satisfacción del personal, también podría ser, no sé, o sea, internamente sería a través de las personas, ¿sí? Ese sería otro canal, y puede hacer que se me escapen o se nos escapen en este momento otros, pero es tratar de identificar esas fuentes. Ejemplo, el tema de fraude también. El tema de fraude puede ser que una compañía no tenga ninguna alerta de un conflicto de interés, de un posible fraude. Eso ya es un indicador que te estaría hablando de que tenemos un problema, porque la empresa entonces no tiene un código de conducta, un código de ética, un código de declaración de fraude que le permita a las personas declararlo. Y suponiendo que los tenga, pues van a haber personas que van a decir, oiga, es posible que esté sucediendo esto, y si la compañía no lo ha tratado, entonces podría pasar que definitivamente pues, estemos omitiendo el tratamiento al riesgo y haya un mayor nivel de exposición al fraude. Carlos Alberto, una de las cuestiones que se habla en el riesgo de fraude precisamente es esas exposiciones que tienen las compañías en las insatisfacciones de su recurso humano, y que de alguna manera u otra también no ha tenido o no tienen los canales apropiados de comunicación o las políticas claras de que ese recurso humano no ha sido expedido por situaciones, por decir, por anunciar a la compañía posibles eventos que se estén llevando a cabo y que se conviertan en fraude. Entonces, verdaderamente creo que así como la atención al cliente, al usuario, genera una serie de potenciales eventos que obviamente tendrían que entrarse a cuantificar con el fin de poder saber si son contingentes o verdaderamente se convierten en pasivos reales. Igualmente tendría que establecerse conductas similares para la administración del recurso humano, porque verdaderamente cuando uno ve la historia del fraude, resulta ser de que verdaderamente ese fraude normalmente sucede por que la compañía no atendió los canales de comunicación a otros individuos que garantice esa inmunidad frente a posibles denuncias, y que verdaderamente, como decía Mario, un problema de insatisfacción salarial podría convertirse o bien en un tema externo al recurso humano, retirarse en virtud de su insatisfacción salarial, o bien en potenciarse en un fraude que posiblemente esté detrás de su actividad. Entonces, creo que hay que establecer esos elementos y establecer indicadores de medición que me permitan de alguna manera saber si tengo contingencias o verdaderamente tengo eventos de pérdida ya materializados. Y por último, allí sería entonces también a nivel de los externos, ya retomando el tema de los externos, pues no solamente mi cliente, ¿no?, sino las partes interesadas. Entonces, podría yo hacer como una especie de revisión o mapeo de qué está diciendo la prensa de mi sector, si estoy en el sector seguro, o qué está diciendo la prensa de mi empresa. Ejemplo, es muy normal, yo no sé si pase de la misma manera en Europa, pero en Latinoamérica se crean foros en las redes sociales para atacar a una determinada compañía. Entonces, no puede ser que 100 personas, 200 o 100.000 sepan que existe ese foro y hay una insatisfacción total aquí, más allá de que todo sea cierto o de que todo sea mentira. No puede ser que la compañía o no contenga pues los elementos de gestión de riesgos que no le permitan asegurar de estar mapeando o revisando eso. Entonces, yo podría tener elementos de estar buscando también quiénes son los externos que me pueden afectar a mí y poner en riesgo mi reputación. Entonces, de forma externa, quien puede poner en riesgo mi reputación son los medios y las redes sociales. Entonces, no puedo ser ajeno a ellos y debería identificar que nosotros lo hemos hecho. Entonces, revisar qué dicen de nuestro sector o de nosotros
y definitivamente yo puedo ver allí y decir, bueno, hay 1000 replicaciones, alguien inició un comentario y hay 1000 replicaciones y puede ser que no las 1000 replicaciones estén equivocadas, puede ser que 100 comentarios sean ciertos o 20, entonces ese sería otro canal, ese sería otra fuente de donde yo podría mapear eventos reales o potenciales que necesito incorporar ya en los sistemas de gestión de riesgos para darle un tratamiento adecuado. ¿Alguna otra pregunta de los que estamos en conexión? No, realmente muy completo. Bueno, yo recién me conecté, María Angélica, me conecté recién, pero quisiera poder una grabación que a veces nos podría pasar para conocer un poco más de esta herramienta, pero bueno, está bastante bien desarrollada. Ok, María Angélica, no logré escucharte muy bien, pero abrimos la oportunidad para coordinar con nosotros, con Isabel también, y es que puede ser en esta semana o en una siguiente semana o otro sábado, poder ver ya de forma específica y detallada los módulos de la herramienta, lo que ustedes quisieran ver. Pues nosotros estamos abiertos, queremos, incluso como somos compañeros, podemos ser que nos llamemos por teléfono o nos escribamos y compartamos más experiencias acerca de eso que estamos charlando hoy, que nos enriquece a todos. Sí, gracias Mario. Perfecto. Ok, perfecto. Yo creo que ya, no sé si Rafael tenga alguna apreciación, creo que ya todas las demás personas participaron. No, ante todo disculparme que tengo un cuadro gripal muy fuerte, no sé si me estén escuchando bien. Sí, Sí. Sí, sí. Entonces, la herramienta, la calidad, digamos, de datos es clave es una herramienta que permite facilitar una buena calidad de datos, ¿no? Indudablemente, si podemos conocer un poco más de la caracterización y la parametrización de las herramientas, en esa medida podemos determinar hasta dónde nuestra organización, pues, podemos alinearnos un poco más fácil. Pero como tal, veo que para dar conformidad a una serie de sistemas de gestión, veo que es una herramienta muy bien trabajada. Y como te digo, en la medida en que podamos conocer un poco más a fondo la caracterización, creo que será más fácil para una determinada organización alinearse. Mil gracias en todo caso. Ok, perfecto, Rafael, claro que sí. Lo que se me ocurre es que para que haya una coordinación, simplemente podemos enviar unos links. Eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a conectar directamente con quien nos lo pida, con Rafael, Martín, María Angélica, las personas que nos quieran solicitar una presentación ya detallada, pues igual pues, con mucho gusto lo podemos hacer, pero de forma general vamos a enviar también un link para que ustedes lo prueben durante 15 días o un mes y ustedes puedan simplemente probar, pero eso no es una restricción para que si ustedes quieren es que nosotros les hagamos una presentación detallada de la herramienta, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, Isabel, pues ya finalizando, lo único que nos resta a nosotros es agradecer infinitamente porque voy a decir algo, no porque esté con nosotros la directora, sino que es una realidad. Yo creo que lo que es el costo de este máster, pues definitivamente a través de todos los conocimientos que uno adquiere y de las puertas y la visión que uno puede abrir, porque esto lo que hizo fue abrirnos las puertas internacionalmente también para que nosotros podamos ofrecer este producto también en otros países, pues el máster se paga solo y no solamente solo, sino que nos abre las puertas de hacer negocios como consultores a todos los que estuvimos en el máster, de que futuramente nuestros ingresos se vean mejorados producto del conocimiento adquirido. Entonces, pues nada, compartirle a los compañeros que sé que van a estar de acuerdo conmigo y a Isabel, que el máster definitivamente sí nos aportó demasiado y particularmente Rodrigo y yo, Isabel, te agradecemos mucho también por la disposición, por los contactos que nos has puesto con los estudiantes y pues nada, muchas gracias.